Este motor no funciona con un fluido o gas combustible, sino que funciona con el aire que respiramos, pero antes de alimentarlo con este aire, el aire debe ser comprimido, lo que da lugar a varias diferencias entre este motor y un motor de combustión convencional. En términos de potencia, un motor de combustión puede producir su potencia máxima hasta que el depósito de combustible esté vacío, mientras que la potencia de salida de este motor está determinada por la presión almacenada en el tanque. Lo que significa que, con el tiempo, la potencia disminuirá gradualmente a medida que el motor use más aire y la presión disminuya. Una opción para solucionar esto es optimizar el motor para una presión mucho más baja y luego hacerlo funcionar con un regulador. Así, la presión que entra al motor permite una salida de potencia más constante cuando baja la presión del tanque. Al hacer estas pruebas de motor, uso un compresor grande y un regulador para ajustar la presión. Sin embargo, como eventualmente planeo poner este motor en una aeronave, este regulador es demasiado pesado, así que voy a hacer el mío propio. Un regulador de presión tiene tres componentes principales: resorte, diafragma y válvula, que juntos controlan la presión de salida. Cuando se suministra aire en la entrada, fluye a través de la válvula hacia el diafragma y sale por el otro lado, y debido a esta presión, el diafragma comienza a moverse hacia arriba, lo que cierra la válvula. Ahora, la presión en la salida está determinada por la fuerza de compresión del resorte. Entonces, para reducir y regular la presión de salida, necesitamos ajustar la compresión del resorte hasta que sea ligeramente menor que la presión sobre el diafragma. De esta manera, la válvula quiere permanecer cerrada cuando la presión está ajustada correctamente. Pero si la presión de salida baja un poco, el diafragma baja y abre la válvula, aumentando la presión. Básicamente, es un circuito de retroalimentación mecánico que abre y cierra la válvula según la presión de salida. Hace tiempo compré un paquete grande de resortes, y los de compresión son algo débiles. Entonces, en vez de usar un diafragma, emplearé una jeringa de diámetro pequeño, ya que la presión será mucho menor por el área reducida del pistón. Y este regulador es absolutamente diminuto y solo pesa unos 75 gramos, lo cual será perfecto para el avión que estoy construyendo, suponiendo que funcione, por supuesto. Lo cual funciona, más o menos. La presión se regula, pero provoca que el motor vibre. La razón de esto es la fricción causada por la jeringa. El pistón requiere alrededor de 10 libras sobre cada pulgada cuadrada de diferencia de presión para empezar a moverse, así que creo que necesito usar un diseño de diafragma. Nota al margen: utilizar un pistón en un regulador no es realmente una idea tan radical como descubrí más tarde, ya que el regulador de mi compresor también utiliza un diseño de pistón. Tras varias iteraciones y resortes más fuertes, logré un regulador funcional. La presión de entrada es de 60 libras sobre cada pulgada cuadrada y el motor está funcionando a aproximadamente 30. Puedo ajustar la velocidad del motor girando este tornillo para modificar la compresión del resorte, pero ¿esto alarga el tiempo de funcionamiento del motor? Este gráfico muestra cómo el empuje disminuye a medida que baja el aire en el tanque, generando el máximo al inicio por la alta presión. Luego baja poco a poco hasta que la presión es insuficiente para que el motor funcione. Ahora, como el regulador está configurado para mantener la presión a aproximadamente la mitad de la presión máxima, podríamos suponer que la salida de empuje debería verse así, con un pico de empuje más bajo, pero un tiempo de funcionamiento mucho más largo. Sin embargo, en realidad se ve así, que sí tiene un tiempo de funcionamiento ligeramente más largo, pero no por mucho, y eso es porque todavía funciona con la misma eficiencia. El área bajo esta parte de la gráfica se distribuye en la otra, pero tal vez este motor no esté optimizado para funcionar a presiones reguladas bajas. Así que decidí construir un nuevo motor con algunas modificaciones leves, la primera siendo un cilindro nuevo usando un tubo de acrílico para, con suerte, reducir algo de fricción. Y también elegí imprimir en 3D el nuevo pistón con PLA en mi Prusa Mark III, ya que es más rápido y barato que imprimir el pistón en resina. Y como el cilindro está mucho más liso ahora, las estrías de la impresión FDM no deberían aumentar la fricción, así que, para optimizar este nuevo motor para la presión baja, lo diseñé con este gran volumen sobre el pistón. La idea es que cuando el pistón está en la parte superior de su carrera, el volumen sobre el pistón es un tercio del volumen cuando llega al fondo. Esto se debe a que la presión de entrada es casi 3 veces la atmosférica. Así que expandirlo 3 veces debería reducir la presión a una atmósfera en el escape, lo que con suerte reduciría cualquier presión desperdiciada. Este motor tiene menos empuje que el anterior, algo que al principio no entendía. Como el pistón y el cilindro deberían tener menos fricción, además de usar más aire por ciclo debido al volumen de expansión, lo que debería aumentar la potencia.
Pero entonces me di cuenta del otro cambio importante en este motor es el resorte dentro de la cabeza del cilindro. Lo agregué recientemente porque ayuda a mantener cerrada la válvula de bola cuando el pistón no la empuja. En cámara lenta, ambos motores parecen casi iguales. Pero si revisamos cuadro por cuadro, vemos que la válvula de admisión sin resorte permanece abierta una fracción de segundo más, permitiendo que entre más aire al cilindro, lo que parece que sería menos eficiente, ya que se desperdicia más aire por los puertos de escape. Sin embargo, ahora creo que mi diseño de expansión podría ser ineficiente. Aquí tenemos dos motores, tienen el mismo tamaño de pistón y carrera, pero el de la izquierda tiene el volumen de expansión arriba del pistón, lo que permite que el aire se expanda completamente dentro del cilindro, resultando en muy poco aire desperdiciado por el escape, mientras que el motor de la derecha no tiene volumen de expansión y hay mucho aire a alta presión saliendo por el escape. Aunque no lo creas, el motor de la derecha es más eficiente, y aquí te explico por qué. Cuando el motor de la izquierda llega a la parte superior de su carrera, la válvula de admisión se abre y entran alrededor de 10 centímetros cúbicos de aire al cilindro. Para que el motor derecho use igual aire, el pistón baja. Ahora ambas válvulas cerraron y cada motor usó 10 centímetros cúbicos de aire. Sin embargo, el motor derecho genera más torque por el ángulo de su cigüeñal. Aunque el motor izquierdo gira al mismo ángulo del cigüeñal, la presión en el cilindro ya bajó, por lo que el torque sigue siendo menor durante toda la rotación. El motor de la derecha consume el mismo volumen de aire, pero produce aproximadamente el doble de torque que el motor de la izquierda. Parece contradictorio al inicio, pero se debe a la coincidencia entre la expansión de la presión y el desfase del ángulo del cigüeñal. Así es que construí un motor nuevo sin resorte, donde el pistón casi toca la parte superior del cilindro en su punto más alto. Además, puse un tornillo de ajuste de 2 milímetros en el pistón, en vez de la varilla de acero, así ajusto fácilmente el tiempo de las válvulas. Así que, además de que este nuevo motor funciona muy bien, decidí probar cómo afecta el perno del pistón al rendimiento. Esta es una de las primeras pruebas donde el empuje baja linealmente al disminuir la presión. Sin embargo, si acorto el pasador solo una décima de milímetro, baja mucho el empuje máximo y aumenta el tiempo de funcionamiento. Y lo que me parece interesante es el aplanamiento de esta curva a presiones más altas. Todas estas pruebas de empuje se realizan con una botella de refresco de 2 litros presurizada a 60 libras de presión. Eso es porque al probar las primeras versiones de este motor, presurizaba esas botellas en mi habitación. Así que por seguridad no quería que ninguno explotara, y pensé que 60 libras de presión era una variable de control segura. Pero ahora, viendo esta curva de empuje, me pregunto qué pasaría si intentáramos con presiones más altas, así que hagamos las pruebas a 100 libras de presión. Aquí está el resultado del perno largo del pistón, con un empuje máximo de 3.5 newtons y un tiempo de funcionamiento de unos 2 minutos. Pero observa la gráfica del pasador corto. A mayor presión, el empuje es menor. Las primeras versiones de este motor tenían canales curvos impresos en la cabeza del cilindro para permitir un mejor flujo de aire alrededor de la bola, pero descubrí que esto causaba fallas de encendido extrañas. Cuando la bola de la válvula salía disparada demasiado alto y levitaba por una fracción de segundo debido a los flujos de aire de alta velocidad a su alrededor. En ese momento no tenía forma de evitarlo, así que hice el diámetro interno de la cabeza del cilindro apenas mayor que la bola. Así, el aire que entra al motor empuja la bola a la válvula, generando suficiente fuerza para que el motor funcione al revés. Con el motor nuevo, la potencia surge cuando el pistón levanta la bola de la válvula al golpearla. Por lo tanto, al aumentar la presión, la fuerza descendente del flujo de aire es mayor. Por lo tanto, la bola no se levanta tanto y entra menos aire al motor, y a medida que la presión disminuye lentamente, la bola es empujada más alto. Y de esta manera aumenta el empuje hasta que la presión sea demasiado baja para mantener las revoluciones del motor. Así que esto es casi como una salida de empuje autorregulable incorporada directamente en la cabeza del cilindro, sin necesidad de un regulador de presión externo. Y con un poco más de ajuste creo que podemos aplanar esta línea aún más, lo cual será perfecto para volar una aeronave. Sé que no podemos comparar este motor con los anteriores porque cambiamos una variable al aumentar la presión. Pero este nuevo motor está produciendo 214 Newtonsegundos de eficiencia, lo cual, comparado con el motor anterior de mi último video, es aproximadamente el doble de la cantidad.
Y comparado con la última vez que hice un avión impulsado por aire, aproximadamente 10 veces ese motor viejo, y esa cosa pudo mantener el vuelo nivelado. Así que me sorprendería mucho si esta cosa no vuela. Ahora, aunque creo que este motor volará, ¿qué pasa si hacemos una versión de 2 cilindros? La manera más fácil de lograr esto es simplemente montar 2 motores espalda con espalda para que ambos compartan el mismo cigüeñal. Para lograrlo, tuve que imprimir estas bielas que son ligeramente curvas para que se unan a la misma biela en el centro, pero que sigan alineadas con los pistones y quepan en el cárter como la versión de un cilindro, pero en sentidos opuestos. El siguiente paso es instalar cilindros y pistones, similares a los de un motor de un cilindro, salvo por la culata. Ya que necesitan estar conectados mediante un colector de aire, que divide el aire entrante en 2 canales y lo dirige a través de estos tubos blancos delgados hacia cada cilindro. Luego, las válvulas de bola se pueden insertar en cada cabeza del cilindro, con un tapón roscado impreso en 3D para mantenerlo hermético. Bueno, al menos es más hermético que el colector de aire, que tenía muchas fugas por los anillos o por un diseño flojo. Eso se puede arreglar después. Veamos si funciona. Aunque funciona, algo no está del todo bien. El motor no parece tener más potencia que el motor de un solo cilindro, y parece que solo hay condensación acumulándose en uno de los cilindros. De todos modos, resultó que cuando pegué el tubo en una de las cabezas del cilindro, accidentalmente lo bloqueé con pegamento, así que uno de los cilindros no estaba recibiendo aire. Así que con una nueva cabeza de cilindro y un colector de aire, el motor ahora estaba perfectamente hermético y sonaba mucho mejor. Está empujando el soporte de prueba del buque por todo el barco. Con un empuje máximo de 4.2 newtons a 80 libras de presión, o el equivalente a levantar 428 gramos, este motor tiene una relación potencia-peso de casi 10:1, lo que sería excelente para un dragster, pero con una eficiencia cercana a la mitad del motor de un solo cilindro. Creo que ya sé qué es lo que voy a ponerle a un avión. Muchas gracias por ver el video.